la idea, la palabra y el gesto. Bueno, es un tema como otro cualquiera y todo puede basarse también en la relación que existe entre el pensamiento y la expresión. Todas las personas tienen, fijaos bien, unas actitudes características psicológicas y luego, como contraparte física, así que la persona habla y no se queda, digamos, inerte en un sentido físico, sino que acompaña siempre sus ideas con ciertas expresiones simbólicas que tienen poder débico. Y voy a decir algo más, es que en los Sarran se enseña la relación que existe entre la idea y la palabra y la actividad de las manos durante una conversación, durante una meditación incluso y también durante las ceremonias iniciáticas cuando la jerarquía está actuando como receptáculo de energías superiores y hay una cierta expresión, fijaos bien, que indica siempre la forma de la copa, o cuando la persona pide, o cuando la persona tiene sueños, o cuando la persona no quiere que se hable, o cuando dice cuidado. Es decir, que es solamente expresar en forma lo que quiere expresar las ideas. Y naturalmente la persona que es radiante expresa muchas de estas radiaciones utilizando el principio físico, digamos magnético, de lanzar cuando está hablando energía psíquica con la que está tratando de convencerse en darse cuenta al auditorio. El auditorio es singularmente un sordomudo, lo que quiere decir que con la expresión puede captar casi el significado de cualquier explicación esotérica o exotérica. Depende, por lo tanto, siempre hay una relación entre la idea y la acción. Una de estas cosas, por ejemplo, es la posición de las manos. La bendición, por ejemplo, tiene un poder simbólico. Todos los actos, fijaos bien, cuando hablo sin darme cuenta y vosotros también, estamos expresando, tratando de dar fuerza a la idea, no para convencer, sino más bien para atraer la atención. Se hace de una manera espontánea. Nadie te lo enseña porque es uno de los secretos que existe en la naturaleza, en la cual la idea, acción van coordinadas. Igual, cuando una persona no tiene gestos o la persona es muy retraída, está dentro de sí misma y no puede salir. Los gestos son, digamos, muy, casi que no da gestos, paralizados. Queda paralizada la acción de la idea debido a que no tiene expresión en el gesto. Los italianos son personas que gesticulan mucho, están hablando, y los franceses con las manos que con la propia palabra. En cambio, los nórdicos son muy parcos en la expresión y cuando hacen un gesto lo hacen, casi diría, en forma majestuosa, como debería serlo. Y no voy a referirme a la actitud papal cuando bendice, porque para mí este acto ha perdido todo su significado desde que murieron los grandes papas iniciados, entre ellos Juan XXIII. Los demás solamente es ya un gesto que se ha hecho habitual, pero sin significado alguno, igual que el ritual de la iglesia. Fijaos bien, todos son correlacionados con una idea mística, con la expresión esotérica objetiva que es la que ve la masa. El subir, por ejemplo, el cáliz, como introduce el verbo, todo tiene un significado. Casi todo no me extendería porque son cosas que todos podemos apreciar constantemente, pero que tiene que ver mucho con la expresión subjetiva en la vida objetiva, con la expresión del karma. Muchas personas pierden, por ejemplo, en accidente algún dedo, es un karma. No podrán expresar jamás la idea correctamente y si la expresa jamás será con aquella virtualidad de las personas que tienen los 5 sentidos de los miembros completos, que está expresando correctamente todo con aquella expresión. Como ven, son cosas prácticas, de la misma manera que se enseña a los discípulos a ser parcos en las palabras y en la acción. Es decir, se le empieza a decir que hable poco y hablar poco, no gesticules demasiado. Pero esto se basa en una ley, en un fundamento de la economía de fuerzas. La persona que gesticula mucho desarrolla
una gran vitalidad, pero también pierde mucha energía hablando. La persona que habla demasiado también pierde mucha energía en la palabra. La persona que piensa demasiado, y al pensar me refiero a este tejido de pensamientos que van y vienen dentro de la mente sin poderlo controlar, esto también es un gasto de energía psíquica a través del sistema nervioso. Por lo tanto, de la misma manera que se enseña en los sarran a ciertos actos simbólicos, singularmente para reconocer en el mundo, como hacen los masones, por ejemplo, ciertos hechos rituales, un masón se reconoce con otro en su primera fase con gestos, pone la mano en el corazón y si hay alguien que ve este gesto enseguida se pone la mano sobre el corazón. Hay otros gestos simbólicos cuando les da la mano a otra persona y sabe que es un iniciado. Bueno, en el caso es que son actos simbólicos, que no es lo mismo que la gesticulación del hombre corriente o de las masas de los seres humanos, de los cuales nos hemos segregado afortunadamente ya hace tiempo, pero que para aprender los significados ritualísticos de las acciones coordinadamente, el cerebro y la actividad, digamos a través del cuerpo físico, a través de la expresión, se precisa de una serie de enseñanzas asrámicas, entre ellas la parquedad de la palabra, la parquedad del hecho. Hay que hablar solamente lo necesario y los gestos deben ser también los necesarios. En el gesto solamente como contraparte de la acción mental. La palabra singularmente debe ser siempre ajustada a la idea pero sin sobrepasarla, porque entonces se convierte en un gasto de energía y da lugar a aquello que Cristo definió con las siguientes palabras. En el día del juicio, al final de la cuarta ronda, os serán tenidas en cuenta incluso las palabras inútiles que habéis expresado. Por lo tanto, se basa en un hecho rigurosamente esotérico, el expresar las ideas con parquedad y al propio tiempo con corrección. Primero, la primera parte es el silencio. Durante 7 años no puedes decir nada en el ashram, solamente hay que estar escuchando y absorbiendo estas energías. Después, al cabo de 7 años, puede empezar ya a hablar, a discutir y a tener ciertos compromisos externos. Y todo esto va siguiendo un orden rigurosamente psicológico y ha dado lugar a aquello que llamamos las grandes disciplinas ashrámicas que tienen que ver singularmente con la parquedad de las ideas, porque la persona que habla poco con el tiempo llega a dominar la mente, a controlarla de una manera que la mente no es un estorbo para su acción coordinada. Queda paralizada la acción por la voluntad del pensador. Cuando decimos que una mente está vacía, no es que no piense, sino que piensa, digamos, en dimensiones superiores y por lo tanto está pensando, está activando el poder de las facultades de pensar, no ya de los simples pensamientos. Y después de esto viene, digamos, la acción coordinada, y así está acción simple, natural, perfecta y espontánea, que surge cuando el pensamiento ha sido dilucidado, la mente está vacía. Creadoramente vacía, entonces se produce el acto y la palabra que tenga que seguir de una manera espontánea. Es decir, que cuando hablamos de los gestos simbólicos efectuados en el éter, figuras geométricas como la bendición del maestro al discípulo, como por ejemplo cualquier acto que se ha hecho habitual en nosotros, expresando una cierta rigurosidad de ideas que siempre tenemos como compañeras nuestras, ideas afines a nuestro rayo, con nuestro temperamento, y que el expresarse adaptan una actitud, las manos se mueven al compás de aquellas ideas y casi que todas las personas dedican más a mirar al orador cuando está expresándose a través de las manos que sus propias palabras. Y aquello crea un magnetismo. Y si vamos a analizar, digamos, al respecto, el científico de la cuestión, podemos hablar de que este gran principio o ley de Faraday, la ley de puntas, a través de las puntas de los dedos se transmite la energía del pensamiento, lo que hacen los hipnóticos, que te están haciendo así.
Sin darte cuenta, crees que están jugando y están envolviéndote dentro de una aura psíquica. Y si la persona es muy débil de voluntad, cae fácilmente. No es necesario decir nada, solamente la idea a través de aquellos actos simbólicos como, por ejemplo, en la película cuando Rasputín está curando al hijo del zar, al Zaravich, con un reloj haciendo un movimiento. Aquel movimiento es hipnótico y forma parte también de ciertas condiciones que ha de comprender y manejar el discípulo durante todo el proceso que dura su entrenamiento ashrámico. Es decir, que ya ves que la pregunta en sí parece que no tiene importancia y sin embargo arranca de un hecho iniciático. Por ejemplo, para invocar ciertos devas hay que efectuar un mantra y un gesto, y cuando se inicia en la jerarquía, en los grandes ámbitos de Chambala, los iniciados están constituyendo una forma geométrica de un triángulo, un hexágono, por ejemplo, un pentágono, un cuadrado, un triángulo equilátero, un triángulo isósceles o escaleno. Depende de la forma que están iniciando o de las energías que deban de ser puestas en juego. Por lo tanto, todo se basa siempre en movimientos rítmicos. Este gran ritmo del universo, del cual la elíptica, es decir, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, forma una parte muy principal, o la rotación de la Tierra, que es un movimiento geométrico perfecto.